Un hombre rico abandona a su hija temblando de fiebre en la granja, pero lo que hace el caballo después, nadie podía imaginar el giro que daría esta noche, ni el secreto que estaba por revelarse. Suscríbete para más historias que tocan el alma. No te pierdas relatos emocionantes que te dejarán pensando. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Sujétenlo, que no se escape. El grito de un peón rompió la calma del amanecer, mientras el eco de cascos furiosos se perdía entre el maizal. Un semental, un caballo blanco y salvaje como el viento de la sierra, cruzaba la granja a toda velocidad, arremetiendo contra la niebla que todavía cubría los pastos. La escena se volvía irreal. Hombres armados de lazos, sudor en la frente, intentando atrapar al animal indomable que se negaba a doblar la cabeza ante cualquier humano. Don Ramiro observaba la persecución desde la baranda del corredor principal, sorbiendo su café como si aquel caos formara parte de un espectáculo montado para él. Su sombrero impecable, la camisa de lino, el reloj de oro que asomaba en la muñeca, todo en él gritaba hombre rico. Pero en su rostro no había emoción, solo cálculo. ¿Otra vez ese condenado caballo indomable?, murmuró, apretando los labios. ¿No pueden ni con un animal? Al fondo, la granja resplandecía entre contrastes. De un lado, los modernos tractores brillando bajo el sol naciente, flanqueados por pilas de costales nuevos. Del otro, chozas viejas, paredes manchadas por la humedad y el aroma terroso de la pobreza. El murmullo del ganado, cientos de cabezas de res, negras y rojizas, subía del corral, mezclándose con los gritos y la tensión. Don Ramiro, con todo respeto, se atrevió uno de los caporales, limpiándose la frente. «Ese animal no se va a dejar, no como los otros». El patrón no respondió. El aire olía a polvo fresco y a miedo. En ese momento, el caballo blanco se detuvo en seco y giró relinchando con una furia inesperada. Los hombres retrocedieron. El semental clavó la mirada en la casa principal. Hubo un silencio pesado, como si todos hubieran olvidado por un segundo el motivo de la persecución. Un niño, descalzo y con la ropa remendada, se acercó al caporal y murmuró: «Dicen que ese caballo es el alma de la dignidad, que no se deja montar por nadie porque reconoce la verdad de cada hombre». El caporal hizo una mueca, pero don Ramiro lanzó una carcajada seca. «Dignidad, lo que nos hace falta aquí es obediencia y trabajo. Para eso están los animales y la gente». No muy lejos, doña Luz, la mujer de cabello gris y mirada firme, cruzaba el patio con un cesto de tortillas recién hechas. Observó el espectáculo con ojos de quien ha visto demasiadas injusticias. «Ese caballo blanco tiene más valor que muchos aquí», susurró, apenas audible. El bullicio se fue apagando cuando el semental decidió retroceder lentamente hacia el campo, siempre vigilante, sin ceder ante la autoridad ni los lazos. Nadie se atrevió a seguirlo. Don Ramiro apuró el café y volvió a su oficina, donde una carpeta de contratos esperaba sobre el escritorio. La diferencia entre el mundo del patrón y el de los demás quedaba expuesta en cada detalle. La dureza de las manos, el tono de las voces, los silencios resignados. El sol apenas terminaba de salir y ya se sentía el peso de la desigualdad flotando sobre la hacienda. En la cocina, Jimena, la hija menor de don Ramiro, miraba desde la ventana. A pesar del frío y la fiebre que empezaba a hacerle temblar las manos, no apartaba la vista del caballo blanco. En sus ojos había una pregunta muda, una mezcla de admiración y deseo de libertad. El día apenas comenzaba, pero en la granja algo había cambiado. La dignidad, tan esquiva, seguía galopando suelta por los potreros, desafiando al hombre rico y a sus reglas. Un trueno seco inesperado cortó el aire. De pronto, un tractor arrancó ruidosamente, como si anunciara una tormenta que nadie había previsto. La tensión quedó suspendida en el ambiente y la pregunta era inevitable. ¿Quién domaría primero? ¿El hombre rico al caballo indomable o la vida al hombre rico?
El silencio en la casa grande era casi tan denso como las cortinas pesadas que bloqueaban la luz de la mañana. Ximena estaba sentada al borde de la cama, envuelta en una cobija de lana gruesa que no lograba quitarle el frío que le recorría los brazos. Sus manos temblaban, no solo por la fiebre que desde hacía días la debilitaba, sino por la soledad que parecía haber echado raíces en cada rincón de esa casa inmensa. Desde pequeña había aprendido a no estorbar. Don Ramiro, su padre, el hombre rico que mandaba en la granja como un general sin ejército, la había criado entre el lujo y la distancia. «Agradecida debes estar», solía decirle. Pero en la mirada de Ximena nunca hubo gratitud, solo preguntas sin respuesta. Se levantó con esfuerzo y caminó descalza hasta la ventana. El vidrio estaba helado. Afuera, entre los árboles, alcanzó a ver a Centella. El caballo blanco estaba allí, de pie, firme como una estatua viva. Nadie sabía cómo había llegado a la granja ni por qué se quedaba cerca de la casa. Había quienes decían que era un semental salvaje que venía de las montañas. Otros aseguraban que era imposible de domar, un verdadero caballo indomable. Pero para Ximena, Centella no era un misterio. Era el único ser que parecía verla. Cada vez que su padre se marchaba en uno de sus tractores nuevos, cada vez que los trabajadores bajaban la mirada al cruzarse con ella, Centella estaba ahí. En silencio, presente. Bajó al patio despacio, sosteniéndose en las paredes. Cada paso era un reto, pero necesitaba respirar aire fresco. Cuando cruzó la puerta principal, el viento le azotó la cara. Tosió. Su piel, pálida y frágil, parecía transparente bajo el sol. Centella se movió. Caminó hacia ella con pasos lentos, atentos. No era común que se acercara a nadie. Pero con Ximena siempre era diferente. Cuando estuvo a 1 metro de ella, relinchó suave, como si la reconociera. Ella levantó la mano y rozó su hocico con los dedos fríos. «Tú sí sabes lo que es estar solo, ¿verdad?», susurró. El caballo parpadeó y bajó la cabeza. Parecía que entendía. Y en ese instante, entre el calor tibio del aliento del animal y el temblor en sus piernas, Ximena sintió algo parecido a consuelo. «Mi papá, él cree que todo se compra. Tractores, peones, respeto. Pero no entiende nada. No entiende lo que es la dignidad. La dignidad de alguien que ya no tiene nada, pero sigue de pie». Centella bufó, como si respondiera. En ese momento, un estruendo retumbó desde el galpón principal. El ruido de metal contra metal sacudió el aire, y Ximena se giró con sobresalto. Unos trabajadores estaban descargando una nueva máquina. El tractor relucía como joya nueva en una feria de pueblo. Don Ramiro gritaba órdenes, su voz resonando firme entre los hombres. Ximena no quería volver a verlo. Cada vez que él llegaba, el ambiente se volvía más pesado. No había espacio para los débiles, y ella era todo lo que él despreciaba: sensibilidad, enfermedad, preguntas. Se giró hacia Centella. «Si pudiera, me iría contigo. Me perdería en los cerros. Sería libre». Una voz la interrumpió. «¿Qué haces afuera, niña?». Doña Luz apareció con un rebozo oscuro en los hombros y un gesto serio en el rostro. «Te va a hacer mal el aire. Anda, vuelve a la cama». Ximena asintió, aunque sus ojos seguían fijos en el caballo. «¿Sabías que ese animal no deja que nadie lo monte?», le dijo la mujer mientras la ayudaba a caminar. «Ni los hombres más bravos han podido con él. Pero a ti te mira como si fueras parte de él». Ximena sonrió apenas. No dijo nada. Esa noche, la fiebre subió. En su cuarto, los techos altos parecían aplastarla. La respiración se le hacía pesada. Doña Luz le ponía paños fríos en la frente, pero la mirada de la joven ya estaba lejos. Centella, afuera, caminaba de un lado al otro, inquieto, como si sintiera que algo no estaba bien. De pronto, algo se movió entre los arbustos. Un hombre, nadie lo conocía, no era parte de la hacienda.
Iba agachado, con pasos sigilosos, y se acercaba a la casa. Centella levantó la cabeza, algo en su instinto se encendió. El semental blanco giró de golpe, relinchó con fuerza y corrió directo hacia la figura que se ocultaba en la oscuridad. Ximena despertó sobresaltada. Afuera, el grito del caballo rompía la calma de la noche, y en ese instante, por primera vez, sintió miedo de verdad. Pero no por ella, sino por lo que Centella había visto antes que nadie. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué buscaba en la casa? ¿Por qué Centella reaccionaba así? La calma se rompía, y lo que venía sería imposible de ignorar. La mañana comenzó con un calor extraño, pegajoso, de esos que anuncian que algo va a pasar. En la oficina principal de la granja, don Ramiro revisaba documentos, mientras Jacinto Figueroa, su socio, caminaba de un lado a otro, inquieto. «Ramiro, no podemos seguir esperando», dijo Jacinto, con ese tono apurado que usaba cada vez que hablaba de dinero. «El nuevo equipo agrícola ya está en camino. Si no firmamos hoy, los brasileños se nos adelantan con la distribución». Don Ramiro no levantó la vista. Seguía observando los números: cosecha de maíz, inversión en maquinaria, contratos pendientes. Cada cifra era una decisión, y ninguna tenía que ver con su hija. «¿Y Ximena?», preguntó de pronto Jacinto, como si la palabra se le hubiera escapado. Ramiro bufó, dejó la pluma sobre la mesa y por primera vez lo miró directamente. «Ximena está enferma». «Pero eso no puede detener lo que estamos construyendo aquí». Jacinto se encogió de hombros. «No digo que detenga nada, pero está sola en esa casa. No tiene madre, Ramiro. Y tú sabes cómo habla la gente». El hombre rico se puso de pie. Caminó hasta la ventana y miró hacia el corral. El caballo blanco, Centella, trotaba cerca de los peones. Era un semental majestuoso, un caballo indomable que se negaba a obedecer, que nadie podía montar, pero que nunca se alejaba de la casa principal. «Ese animal», dijo Ramiro, como si hablara solo, «tan libre, tan altivo. ¿Sabes por qué nadie lo ha domado? Porque no reconoce autoridad, y eso lo hace inútil en esta granja». Jacinto no respondió. Algo en el tono de Ramiro le decía que no era solo del caballo de quien hablaba. Horas después, el patrón reunió a los caporales en el patio. Había decidido hablar, poner orden. Con voz firme, delante de todos, soltó su decisión sin titubear. «Mi hija se quedará en la casa principal bajo el cuidado de doña Luz. No hay necesidad de llevarla a la ciudad. Lo que tiene se le va a pasar». Uno de los peones, Valentín, levantó la ceja incrédulo. «¿Y si empeora, patrón? Está muy débil, apenas se sostiene». Ramiro lo fulminó con la mirada. «¿Eres doctor tú ahora? En la ciudad no hay camas ni médicos para una fiebre pasajera. Aquí tiene techo, comida y gente. Lo demás lo cura el tiempo». Los murmullos comenzaron a correr como agua de acequia. Todos sabían que no era fiebre común. Ximena llevaba días sin comer, con escalofríos, delirando en sueños. Pero nadie se atrevía a contradecir al hombre rico. Solo doña Luz se acercó con paso sereno y voz baja. «Yo puedo quedarme con ella, patrón, pero si algo le pasa, usted y yo lo vamos a recordar toda la vida». Ramiro no dijo nada, solo asintió y se dio la vuelta. Esa noche, la granja se llenó de rumores. Algunos decían que don Ramiro no quería a su hija. Otros creían que era un castigo por la muerte de su esposa, años atrás. Lo cierto era que la decisión del patrón había dejado una grieta en la finca, algo que se sentía, pero que nadie decía en voz alta. Mientras tanto, Centella volvió a acercarse a la casa. Desde la ventana, Ximena lo vio de nuevo. Su visión era borrosa, pero alcanzó a distinguir su silueta blanca en medio de la oscuridad. «¿Todavía estás ahí?», murmuró con voz débil. El caballo relinchó, como si respondiera. Luego giró la cabeza hacia los arbustos, como la noche anterior. Ximena sintió un escalofrío. No era la fiebre esta vez, era otra cosa. Algo afuera no estaba bien.
El semental no era de asustarse por nada, y sin embargo su cuerpo tenso lo delataba. La oscuridad envolvía la casa. El silencio solo era roto por el sonido de los grillos y el leve crujido de una rama rota. En la sala, doña Luz encendía una vela mientras decía en voz baja: «Cuando un caballo blanco no deja de rondar una casa, es porque algo importante va a pasar». Y esa noche algo se movía en las sombras, algo que ni don Ramiro con todo su poder, ni sus tractores, ni su dinero, iba a poder controlar. Porque hay cosas que el hombre rico no entiende, y una de ellas es la dignidad de quien lucha, incluso desde la debilidad. La casa ya no estaba sola, pero la amenaza apenas comenzaba. La lluvia cayó de golpe, sin aviso. Las gotas, gruesas como piedras, golpeaban el techo de lámina con una fuerza que hacía temblar las paredes. El viento se colaba por las rendijas y sacudía las cortinas, mientras la casa grande se convertía en una isla oscura en medio de la tormenta. Ximena yacía en la cama envuelta en sudor frío. Cada respiración le costaba. La fiebre le hacía delirar y sus ojos abiertos apenas lograban distinguir sombras. La vela junto a su mesita parpadeaba, a punto de apagarse. Doña Luz había salido un momento a buscar mantas secas a la cocina, pero no había regresado. El ruido del agua cayendo del cielo era tan fuerte que no se escuchaban pasos, ni voces, ni nada más que ese golpeteo constante que parecía gritar desde lo alto. Y en medio de ese caos, centella, el semental estaba de pie, firme, bajo la lluvia, frente a la ventana de Ximena, mojado, reluciente como una escultura viva. El caballo blanco no se movía, solo observaba, respiraba fuerte. Cada tanto giraba la cabeza, nervioso. Había algo más allá de la tormenta, algo que no se veía pero se sentía. Ximena entreabrió los labios. Centella. Su voz era apenas un susurro. El caballo se acercó un paso, casi tocando el vidrio con el hocico. Relinchó suave, como si intentara decirle: «Aquí estoy». Pero del otro lado de la casa, en la zona de los talleres, una figura se movía con sigilo. Alguien, oculto bajo un impermeable oscuro, caminaba hacia la entrada trasera. Nadie lo había visto entrar. Nadie sabía que estaba ahí. Solo Centella lo sentía. Mientras tanto, en el cobertizo donde se resguardaban los tractores nuevos, don Ramiro daba instrucciones a sus empleados, ajeno a todo. Aunque sabía que su hija estaba sola, no había dado ninguna orden especial. «Si se complica, ya veremos», había dicho horas antes. «No podemos parar la producción por un resfriado». Uno de los peones, Valentín, lo había mirado con rabia contenida. «Es su hija, patrón. ¿No cree que deberíamos llevarla al pueblo?» Ramiro se encogió de hombros. «¿Y dejar la granja a medias? Esto no se maneja solo, muchacho. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Esto es trabajo, no una telenovela, y ahí quedó. La dignidad de Ximena, su salud, su vida incluso, sacrificadas en nombre de negocios que olían más a ambición que a necesidad». La tormenta seguía. En el cuarto, la vela se apagó de golpe. Ximena gimió. Sentía que el aire le faltaba, que la fiebre la hundía como una piedra en el río. Se cubrió con la cobija hasta la cabeza, temblando. Centella, afuera, empezó a relinchar con fuerza. Fue un relincho largo, grave, de advertencia. El viento se llevó el sonido por toda la granja y los animales en los corrales se inquietaron. Algunos trabajadores miraron hacia la casa. «¿Qué le pasa al caballo?», preguntó uno. «Algo huele mal», dijo otro, y corrió hacia la casa. La figura del impermeable ya estaba en la puerta trasera, empujándola con cuidado. Nadie debía verlo. Nadie debía saber que había vuelto, pero no contaba con Centella. El semental blanco galopó de repente hacia la entrada, pisando charcos, empujando con el cuerpo el portón de madera que se sacudía por el viento. Justo cuando el intruso ponía un pie dentro, Centella lanzó una patada que hizo temblar la puerta.
El hombre se tambaleó, soltó un grito apagado y corrió de regreso a los árboles. Jimena, desde su cuarto, no entendía qué pasaba. Solo escuchaba los ruidos, los golpes, los relinchos, y en su pecho el corazón le martillaba con fuerza. Doña Luz apareció minutos después, empapada hasta los huesos. «Ximena», dijo al verla tan pálida, apenas respirando. «Dios mío, niña, estás ardiendo». Corrió por paños, agua, lo que tuviera a mano. Afuera, algunos peones llegaban también, alertados por los ruidos del caballo. «¡Alguien quiso entrar!», gritó uno, «pero el semental lo ahuyentó». Doña Luz los miró, temblando de rabia. «¿Y su padre?», preguntó. «¿Dónde está don Ramiro?». «En el taller revisando el tractor nuevo». La mujer cerró los ojos con fuerza. No era sorpresa. No esperaba menos de un hombre rico que había cambiado el calor de su hija por el rugido de una máquina. Esa noche, la granja no durmió. Ximena quedó en manos de Doña Luz y de Centella, su guardián silencioso. Y aunque nadie decía nada, todos sabían que había cruzado un límite invisible, uno que separa a los que tienen poder de los que todavía saben lo que significa la dignidad. La mañana después de la tormenta olía a tierra mojada y a silencio. Un silencio espeso, como si el viento mismo hubiera decidido callar. La granja, normalmente ruidosa desde temprano con el movimiento del ganado y los motores de los tractores, parecía suspendida. Todo estaba cubierto de lodo, charcos y ramas caídas. Y en medio de ese paisaje, el caballo blanco estaba parado, quieto, frente a la casa principal, como si siguiera esperando algo. Doña Luz había pasado la noche junto a Ximena, mojando su frente con paños fríos, susurrándole oraciones antiguas, de esas que no están en ningún libro pero se aprenden cuando una ha enterrado más de un hijo que deudas. No había dormido ni un segundo. «Resiste, niña», decía entre susurros mientras sostenía la mano temblorosa de Ximena. «No dejes que la fiebre te arrastre. Tú no eres de las que se rinden». Ximena, en su delirio, murmuraba nombres sin sentido, se retorcía entre sueños, llamaba a su madre y luego a Centella. Siempre a Centella, como si ese semental, ese caballo indomable, fuera su única certeza. A media mañana, uno de los peones llegó con un café negro y pan duro. «Doña Luz, ¿cómo sigue la muchacha?». «Igual, pero viva», respondió sin quitar la mirada de Ximena. «Y con eso ya es mucho». El hombre se quedó en la puerta, en silencio. «¿Y el patrón?». Desde temprano salió con Jacinto a revisar los límites del terreno. Dicen que están viendo si venden la parte vieja del maizal. Doña Luz negó con la cabeza. Conocía a don Ramiro desde antes de que fuera el hombre rico, antes de que tuviera trajes caros y hablara de negocios con palabras que nadie en la comunidad entendía, cuando aún usaba machete al cinto y saludaba con la mano. «Este lugar ya no es una granja», dijo de pronto. «Es una fábrica de tierra, nada más». El peón no supo qué decir. Se despidió bajando la cabeza. Horas después, Ximena despertó un poco. Estaba débil, pero consciente. Intentó sentarse, pero Doña Luz la detuvo. «Quietecita, mija. Aún no estás para andar levantándote». Ximena respiró profundo. Miró a la ventana. Centella seguía ahí. «Centella, ¿está bien?». «Más que cualquiera aquí. No se ha movido de esa ventana. Parece que sabe que lo necesitas». La joven cerró los ojos por un momento. Luego, en voz baja: «¿Por qué él sí y mi papá no?». Doña Luz se quedó callada. Esa pregunta no era fácil. Caminó hasta la silla, se sentó y le tomó la mano. «Porque tu papá hace mucho que le cerró la puerta al corazón. El dinero, el poder, esas cosas no llenan el alma, Ximena, la endurecen. Yo solo quería que me mirara, aunque fuera un momento». Doña Luz apretó los labios. Había visto a muchos hombres cambiar con la riqueza, pero ver a una hija quebrarse por eso era distinto. Había algo profundamente injusto en todo aquello. «¿Sabes qué es la dignidad, niña?», le preguntó de pronto. Ximena la miró confundida.
Es lo único que no se compra, ni con todo el dinero de tu papá. Es eso que queda cuando ya no tienes fuerza, ni voz, ni nada, pero decides seguir adelante. Un trueno lejano sonó en el fondo. El cielo seguía nublado. Y Centella, ¿por qué está aquí?, susurró la joven. Porque los animales sienten, mi amor. Ese caballo blanco no es común. Es un semental libre, sin dueño, pero a ti te eligió. Y cuando un ser así te elige, es porque reconoce tu valor, aunque tú todavía no lo veas. La puerta se abrió de pronto. Era Ramiro. ¿Cómo está? Doña Luz lo miró con dureza. Viva, a pesar de ti. Ramiro frunció el ceño. No vine a discutir. ¿Y entonces a qué? A ver si puedes firmar otro contrato sobre su cuerpo. Ramiro tragó saliva, incómodo. No respondió. Se acercó a la cama. Vio a su hija, pequeña, frágil. Por primera vez en años, algo pareció moverse en sus ojos. Pero no dijo nada. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Doña Luz lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Ese hombre no sabe lo que perdió. Y al otro lado de la ventana, el caballo indomable relinchó con fuerza, como si supiera que la lucha apenas comenzaba, apenas despuntaba el sol, y ya el murmullo entre los hombres se sentía más fuerte que el chillido de los gallos. En la parte baja de la granja, justo donde se juntaban los galpones de herramientas con los corrales, los peones tomaban café en jarros metálicos y hablaban en voz baja, pero con rabia contenida. ¿Ya vieron cómo salió ayer el patrón? Ni una palabra para la niña. Entró, miró y se largó como si nada, dijo Valentín, con el sombrero ladeado y las manos embarradas de grasa. Ese hombre rico ya no tiene sangre, compadre, respondió otro, un tal Rogelio, que había trabajado en la hacienda desde que tenía uso de razón. Ya no le importa nada que no sea dinero o máquinas. El nuevo tractor estaba estacionado como un trofeo al fondo, reluciente a pesar del lodo. A su lado, dos hombres más bajaban cajas de herramientas mientras escuchaban las quejas con gesto serio. ¿Y la niña sigue mal?, preguntó uno. Sí, pero ahí está Doña Luz, cuidándola como si fuera suya. Esa mujer tiene más dignidad que todos nosotros juntos, agregó Valentín. Las palabras «la dignidad» empezaban a repetirse entre ellos, pero no como protesta, sino como una especie de verdad que ya no podían ignorar. Había una grieta, y todos lo sentían. Entre los que venían cada día a trabajar con las manos partidas y los que tomaban decisiones desde un escritorio limpio, había una distancia que ya no se podía esconder. Rogelio bajó la voz y miró alrededor antes de hablar. Dicen que el patrón quiere vender parte del terreno, la parte vieja, donde está el maizal más antiguo. ¿Y luego?, preguntó otro. ¿Y nosotros qué? Eso. Que si venden, ya no nos van a necesitar. Traerán más máquinas, más tractores, menos gente. El silencio se hizo pesado. A lo lejos, Centella trotaba entre los árboles. El caballo blanco parecía ajeno, pero no lo era. Muchos de los hombres lo miraban con respeto, incluso con algo parecido a miedo. Un semental así, tan libre, tan imposible de controlar, despertaba algo en cada uno de ellos. Algunos decían que traía suerte, otros que presagiaba desgracias. ¿Han visto cómo no se separa de la casa?, preguntó uno de los más jóvenes mirando hacia donde Centella había parado, de frente a la ventana de Jimena. Ese caballo no es normal, dijo Rogelio con voz baja. Tiene alma. Y justo en ese momento, como si lo hubieran invocado, Centella relinchó fuerte, seco, haciendo que varias gallinas salieran volando y que un par de peones se estremecieran. Algo va a pasar, dijo Valentín, y no sé si estamos listos. A media mañana, Jacinto Figueroa llegó a la finca en su camioneta brillante, bajó con papeles en mano y una sonrisa forzada. ¿Dónde está el patrón?, preguntó a uno de los trabajadores. Salió a ver los límites de la propiedad. Jacinto no esperó respuesta. Entró directo a la oficina, pero no sin antes observar al caballo blanco. Frunció el ceño. ¿Ese animal sigue aquí? No se va, respondió Rogelio sin levantar la voz.
como si supiera que tiene algo que cuidar. Jacinto no dijo nada, pero su incomodidad era evidente. Más tarde, mientras los hombres almorzaban bajo una sombra improvisada, se escuchó un trueno a lo lejos. Las nubes volvían a cubrir el cielo, y con ellas las preguntas que nadie se atrevía a lanzar en voz alta. «¿Y si pasa algo peor?», dijo uno, mirando hacia la casa. «¿Y si la niña no mejora? Entonces, el patrón va a tener que ver de frente lo que dejó pudrir por dentro». Nadie respondió. Pero todos pensaron lo mismo. Esa granja que antes había sido un hogar, un refugio, ahora era solo una máquina más del sistema. Y cuando se olvida el valor de la gente, hasta los caballos indomables se convierten en jueces del alma. El viento sopló con fuerza, y Centella, desde su lugar junto a la ventana, volvió a relinchar, como si supiera que el tiempo se acababa. Jacinto Figueroa caminaba como si le perteneciera todo lo que pisaba. Traía botas relucientes, camisa ajustada con bordado fino, lentes oscuros, aun cuando el cielo estaba nublado. Cuando bajó de su camioneta, el motor ni siquiera había terminado de apagarse, y él ya estaba revisando los papeles en su portapapeles de cuero. «¡Valentín!», gritó sin mirar a nadie. «¿Dónde está Ramiro?». «En los corrales, viendo lo del ganado». «Pues que venga, tenemos que cerrar este trato hoy». Jacinto era el tipo de hombre que hablaba como si diera órdenes todo el tiempo. Y lo peor era que se le notaba que estaba acostumbrado a que le hicieran caso. Los peones bajaban la mirada cuando él pasaba, no porque lo respetaran, sino porque lo conocían. No era de la zona, pero desde que se hizo socio del hombre rico, había empezado a mover los hilos como si fuera dueño de la granja entera. Hablaba de eficiencia, optimización, reducción de personal, pero lo que quería era claro: deshacerse de los trabajadores viejos, traer maquinaria nueva y poner su sello en cada hectárea. «Mira, Jacinto», dijo Ramiro cuando llegó, limpiándose las manos con un trapo, «el terreno que quieres vender no es cualquiera. Ahí sembramos maíz desde antes que yo naciera». «Justo por eso», respondió Jacinto, «ya no rinde, está cansado. Con la venta podemos meter más maquinaria, automatizar el riego. Esto ya no es una granja, Ramiro, es una empresa, y hay que pensar como empresarios». Ramiro guardó silencio. Sabía que Jacinto no entendía ni le interesaba lo que significaban esas tierras para la gente que había trabajado ahí toda su vida. Mientras hablaban, Centella, el caballo blanco, caminaba cerca del corral. Su andar era sereno pero firme, y cuando pasó cerca de Jacinto, relinchó con fuerza. Jacinto se giró molesto. «¿Y ese caballo qué? ¿Todavía no lo han vendido?». «No se deja», dijo uno de los peones. «Es un semental salvaje, no acepta riendas». Jacinto chasqueó la lengua con desprecio. «Entonces es un estorbo. Un animal que no sirve, estorba. Así de simple». Valentín, que escuchaba desde el fondo, apretó los puños. Estaba a punto de responder, pero Rogelio lo detuvo con una mirada. Sabían que Jacinto no necesitaba motivos para correr a nadie. Más tarde, Jacinto se metió en la oficina de Ramiro sin tocar la puerta. Cerró tras de sí y dejó los papeles sobre la mesa. «Mira, si firmas hoy, la empresa brasileña nos da el 20% extra por la exclusividad de la maquinaria. Pero si te sigues aferrando a tradiciones que no dan un centavo, vamos a perder todo. Y mi gente», dijo Ramiro más para sí que para él. «¿Tu gente? ¿Cuál gente? La mitad de esos peones no sabe ni leer un plano. Son buenos para las vacas, sí, pero eso ya no basta. Hay que darles las gracias y traer técnicos». Jacinto hablaba con frialdad, como si hablara de herramientas rotas. La dignidad de quienes llevaban años sudando bajo el sol le importaba menos que el barro en sus botas. Ramiro bajó la mirada. Había una parte de él que sabía que Jacinto tenía razón, desde el punto de vista del negocio. Pero otra, muy dentro, le recordaba que no todo se mide con números. Pensó en Jimena, en su fragilidad, en Centella protegiéndola.
y por primera vez en mucho tiempo algo le incomodó por dentro. «Dame hasta mañana», dijo, evitando la mirada de su socio. «Tienes hasta el atardecer. Después ya no hay trato». Jacinto salió de la oficina con paso decidido, sin mirar a nadie. Pero antes de subirse a su camioneta, se detuvo frente a Centella, que lo observaba en silencio. «Tú tampoco vas a durar mucho», le dijo al caballo, casi en un susurro. Centella no se movió, solo lo miró, fijo, como si entendiera cada palabra, como si supiera que ese hombre era una amenaza, no solo para él, sino para todos los que aún quedaban con alma en esa granja. El cielo volvió a cubrirse, y el aire, de pronto, se sintió más pesado. Los peones seguían trabajando, pero los murmullos crecían. Algo se estaba rompiendo, algo que iba más allá de contratos y hectáreas. Y mientras Jacinto se alejaba, todos sabían que ese hombre no venía solo por tierras, venía por lo que quedaba de humanidad en ese lugar. La noche cayó temprano. El cielo, cubierto de nubes gruesas, apagó la luz antes de tiempo. La granja estaba en silencio, solo interrumpido por el rechinar de una veleta oxidada y el canto lejano de un grillo perdido entre la humedad. Pero había algo distinto en el aire, algo que ni los hombres ni los perros alcanzaban a notar. Solo Centella. El caballo blanco no se alejaba de la casa. Desde la tormenta no había vuelto a irse a los potreros. Dormía cerca del portal, siempre alerta, como si entendiera que algo invisible rondaba a la joven que tanto lo miraba desde la ventana. Como si supiera que la dignidad de esa muchacha enferma, abandonada por su propio padre, era lo único que quedaba puro en esa tierra quebrada. Esa noche, Centella relinchó 3 veces, corto, bajo, firme. Luego caminó despacio alrededor de la casa. Paraba, olfateaba el viento, agitaba las orejas. Algo lo inquietaba. Doña Luz lo notó desde la cocina, donde preparaba un té de manzanilla para Jimena. «¿Otra vez inquieto, muchacho?», le murmuró al verlo pasar por la ventana. Jimena, medio dormida, escuchó el sonido y abrió los ojos. «¿Está ahí?». «Sí, hija. No se ha ido en días». «Centella ve cosas», susurró ella, con los ojos entrecerrados. «A veces creo que ve más que todos los de esta granja juntos». Doña Luz no respondió. Había aprendido a respetar ese vínculo extraño entre la joven y el caballo indomable. Ese semental no era como los otros. No necesitaba riendas, ni doma. Su lugar no era el corral, era la frontera invisible entre la intuición y el instinto. Pasada la medianoche, el viento se detuvo. Un silencio profundo cayó sobre la hacienda, como si el mundo aguantara la respiración. Y entonces Centella se detuvo en seco, las patas firmes, el cuello tenso, la mirada fija hacia el galpón viejo, ese que hace tiempo nadie usaba. Relinchó con fuerza. 1 vez, 2, y luego galopó con furia hacia el costado de la casa. Doña Luz salió corriendo con una lámpara de queroseno en la mano, el rebozo mal acomodado sobre los hombros. «¿Qué pasa, Centella? ¿Qué viste?». El caballo se detuvo frente al corral vacío. Miraba hacia los árboles. Sus patas raspaban la tierra. Estaba nervioso. Fue entonces cuando se oyó el crujido, una rama que se rompía, pasos entre la maleza. Alguien caminaba entre los árboles, oculto en la sombra. Doña Luz apretó la lámpara. No alcanzaba a ver nada, pero sabía que no era ningún animal. «¿Quién anda ahí?», gritó con la voz firme. No hubo respuesta, solo silencio. Centella, sin esperar, galopó hacia los árboles. Se metió entre la maleza, bufando, golpeando el suelo con fuerza. Los perros empezaron a ladrar al fondo. Una puerta se azotó. Valentín, que dormía en una casita cerca de los establos, salió medio vestido, con la linterna en la mano. «¿Qué pasa, doña Luz?». Centella vio a alguien. Se metió a los árboles. No era un coyote. Era alguien que no quería ser visto. Valentín no dudó. Corrió hacia donde el caballo se había ido, pero ya era tarde. La oscuridad lo tragaba todo.
Doña Luz volvió a la casa, su respiración agitada. Subió deprisa a ver a Jimena. La encontró despierta, pálida, pero más lúcida que en días. «Está cerca, ¿verdad?», dijo la joven. «Sí, hija, pero no te preocupes. No estás sola». Jimena giró el rostro hacia la ventana. Centella, cubierto de ramas, regresaba al trote. No traía herida alguna, pero sus ojos decían algo. Estaban encendidos, atentos, como si acabara de ver una amenaza que los demás aún no comprendían. Esa noche nadie durmió del todo. Valentín volvió sin encontrar a nadie. Pero todos sabían que algo se estaba moviendo entre las sombras de la granja, algo que no tenía que ver con negocios ni tractores, algo más viejo, más oscuro, algo que solo los ojos de un caballo indomable podían detectar. Centella no volvió a parpadear en toda la noche. Se quedó frente a la casa, firme, protector, como si supiera que la amenaza no había terminado. Como si entendiera que a veces, cuando el hombre rico olvida lo que significa cuidar, la vida pone a un semental en su lugar para recordar lo que vale de verdad la dignidad. El sol apenas salía cuando el estruendo de los motores nuevos rompió el silencio de la granja. 3 camiones enormes llegaron levantando polvo, escoltados por hombres con chalecos reflectantes que nadie había visto antes. Desde las cajas bajaron piezas de maquinaria agrícola reluciente, brillando como si fueran joyas de otro mundo. Los peones se quedaron quietos, viendo desde la sombra. Valentín, con la gorra en la mano, murmuró: «Ahí están, las máquinas que nos van a quitar el pan». Rogelio, más viejo y con la espalda ya torcida de tanto trabajo, no dijo nada, pero su cara lo decía todo. Esa sensación de que los años que habían entregado a la tierra ya no valían nada. Jacinto Figueroa, siempre con sonrisa falsa y palabras bonitas para las visitas, bajó de su camioneta y aplaudió como si inaugurara una feria. «Esto es progreso, señores. Bienvenidos al futuro de la producción». Nadie aplaudió. Don Ramiro llegó minutos después, con paso lento y expresión seria. Observó las máquinas sin decir palabra. Jacinto se acercó, le puso una mano en el hombro. «Mira nada más, Ramiro. Cada uno de estos tractores hace el trabajo de 10 hombres. No vamos a necesitar más que unos cuantos técnicos. Esto va a cambiar todo». «Sí», respondió el hombre rico, pero su voz no tenía convicción. Mientras los hombres conectaban cables, ajustaban piezas y hacían pruebas de motores, en el fondo de la finca, Centella observaba. El caballo blanco no se movía. Desde lo alto de una colina pequeña veía todo con ojos fijos. No era miedo lo que se le notaba, era otra cosa, una tensión animal, instintiva, como si supiera que ese ruido metálico no traía nada bueno. En la casa, Jimena se sobresaltó con los sonidos. Le costaba entender qué estaba pasando, pero notó que el aire había cambiado. Miró por la ventana y vio el humo de los camiones. Sus ojos buscaron a Centella. Al verlo ahí, firme, algo se le calmó por dentro. Doña Luz entró con una taza de caldo caliente. «Ya llegaron las máquinas». Jimena bajó la mirada. «Entonces, ¿ya no necesitan a nadie?» «Así parece», dijo la mujer. «Jacinto quiere limpiar la finca de los de siempre. Dice que los viejos estorban». «¿Y mi papá?» Doña Luz se tardó en responder. «Tu papá está allá con ellos», como si no supiera todo lo que se está desmoronando. Jimena cerró los ojos, no por cansancio sino por rabia. Era una furia suave, de esas que no hacen ruido, pero queman por dentro. Abajo, en el galpón viejo, Rogelio hablaba con un grupo de peones. «Nos van a ir sacando de a poco, primero los más viejos, después los que no sepan manejar esas cosas, y cuando menos veamos, ya no quedará nadie que sepa sembrar con las manos». Valentín apretó los puños. «Nos tratan como si fuéramos herramientas rotas». «No somos herramientas, mijo», le dijo Rogelio. «Somos hombres. Y aunque este sea un rancho de un hombre rico, la dignidad no se compra, se gana.
Mientras tanto, Jacinto hablaba con técnicos extranjeros, riéndose de chistes que nadie entendía. Ramiro solo escuchaba. En su mirada había algo extraño, como si de pronto se sintiera visitante en su propia tierra. Al atardecer, mientras el último rayo de sol iluminaba los metales nuevos, Centella bajó al llano. Caminó lento hasta la entrada de la casa, paró frente a la puerta, rascó el suelo con la pezuña, luego levantó la cabeza y relinchó fuerte una sola vez. Jimena escuchó el llamado, intentó levantarse de la cama. Doña Luz la sostuvo. «¿Qué haces? Quiero salir, quiero verlo». «Estás débil, niña, no es momento». «Él está avisando algo». «Lo sé, siempre lo hace». Doña Luz dudó, luego asintió. Ayudó a la joven a ponerse una manta encima y la llevó hasta la puerta. Cuando Jimena cruzó el umbral, el viento le golpeó el rostro, pero lo soportó. Centella se acercó a ella, bajó la cabeza, le tocó la frente con el hocico. Fue como una señal silenciosa. En ese instante, una sombra se movió entre los árboles del fondo. Nadie más lo notó, pero Centella sí. Giró de golpe, tenso, los ojos encendidos. Un nuevo relincho cortó el aire. Jimena lo sintió en el pecho. «Alguien está aquí», dijo, y supo, sin saber cómo, que los viejos miedos no eran solo por las máquinas. Había algo más, y ya estaba dentro de la granja. La madrugada se coló helada por las rendijas de la casa, pero Jimena sudaba como si el sol le ardiera dentro del cuerpo. Su respiración era agitada, desacompasada, como si cada bocanada de aire le costara el doble. En la penumbra, su rostro estaba empapado, sus labios resecos, y su cuerpo apenas respondía. Doña Luz no se movía de su lado. Con un trapo húmedo intentaba bajar la fiebre. Cambiaba las sábanas mojadas y murmuraba oraciones entre dientes, como si las palabras fueran su única medicina. «Resiste, niña, resiste», decía, sin saber si Jimena la escuchaba. Al otro lado de la ventana, Centella daba vueltas alrededor de la casa. El caballo blanco, inquieto, rascaba el suelo con las pezuñas, sacudía la cabeza, resoplaba fuerte. Algo en su instinto le gritaba que la joven que tanto cuidaba estaba en peligro. Cuando la fiebre subió aún más y Jimena empezó a delirar, Doña Luz ya no aguantó. Salió corriendo de la habitación y cruzó el patio con la bata abierta, sin importarle el frío o el lodo que se le metía entre los dedos de los pies. Tocó la puerta de la casita del caporal con fuerza. «Valentín, despierta, por el amor de Dios». El hombre tardó en abrir. Salió medio dormido, frotándose los ojos. «¿Qué pasa? La niña se está muriendo. Necesitamos un médico, alguien que sepa qué hacer». «¿Y el patrón?» «No está. Se fue anoche con Jacinto a la ciudad». Valentín la miró, dudando. «Doña Luz, el patrón dijo que no se moviera a nadie sin su autorización. ¿Y tú crees que la dignidad de un hombre rico vale más que la vida de una muchacha enferma?», le espetó, con la voz rota pero firme. Valentín bajó la mirada. «Voy a ver qué puedo hacer». Doña Luz no esperó respuesta. Corrió al establo, se paró frente al semental blanco que relinchaba con fuerza, como si supiera lo que venía. «Centella, haz algo. Si tú entiendes, si tú puedes, ve por ayuda». El caballo la miró. Sus ojos oscuros brillaban como carbones encendidos. De pronto, sin que nadie lo empujara ni lo llamara, salió corriendo. Valentín lo vio partir a toda velocidad, cruzando la cerca como si no existiera. Galopaba con una fuerza feroz, directo al camino principal que llevaba al pueblo. El sonido de sus cascos retumbaba entre los árboles como un tambor desesperado. «¿A dónde va?» «A buscar lo que tú no te atreves», le dijo Doña Luz, «porque a veces hasta un caballo tiene más valor que un hombre». Mientras tanto, Jimena se retorcía en la cama. Su voz, rota por el dolor, murmuraba nombres viejos, imágenes borrosas. Llamaba a su madre, a su niñez, a su padre, y luego, con un hilo de voz casi irreconocible, dijo: «Centella, no me dejes,
La noche se hizo larga, infinita. Nadie sabía si el caballo blanco llegaría a algún lado. Nadie quería decir en voz alta lo que todos temían. En el galpón, los peones se despertaron uno a uno, no porque alguien los llamara, sino porque lo sentían. Ese tipo de silencio, ese peso en el aire, solo anuncia muerte o milagros. ¿Qué pasó?, preguntó uno. La niña está muy mal, dijo Rogelio mientras se ponía la camisa. ¿Y el patrón? Ni sus luces. Centella seguía galopando, como si el diablo lo persiguiera. Pasó junto al maizal. Por la vieja cerca de alambre, cruzó el río pequeño donde los niños del pueblo jugaban en verano. Cada zancada era una súplica muda. En la casa, doña Luz se sentó al borde de la cama de Jimena. Le tomó la mano. «No me sueltes, niña. No te vayas, no le des ese gusto al hombre rico que no supo verte». Y en esa oración simple, dicha con lágrimas secas, estaba todo. El reclamo, el dolor y la esperanza que aún se negaba a morir. El amanecer llegó despacio, el cielo se tiñó de gris azulado, y a lo lejos, entre el polvo del camino, algo se movía, un relincho, luego el golpe de cascos. Centella venía de vuelta, pero esta vez no venía solo. El amanecer rompía con luz tenue entre la niebla espesa del campo. Las hojas de maíz aún estaban húmedas del rocío y la tierra olía a promesa y a urgencia. Centella venía galopando con fuerza por el camino viejo, levantando una nube de polvo que se deshacía a su paso. No había forma de no verlo, no había forma de ignorarlo. El caballo blanco cruzó la entrada principal de la granja como un rayo. No frenó en el corral ni en los establos. Fue directo a la casa grande. Sus cascos repiqueteaban contra el suelo duro con desesperación. Al llegar a la puerta principal, se paró en seco, alzó las patas delanteras y golpeó la madera con tal fuerza que la vibración se sintió hasta el fondo del pasillo. «¿Qué fue eso?», gritó uno de los peones que recién despertaba. «Es Centella», respondió Valentín, saliendo corriendo con la camisa abierta. «¡Algo pasa!». El semental relinchó con más fuerza, golpeó otra vez la puerta. Su hocico empujaba la manija. Sus ojos oscuros estaban encendidos, como si supiera que el tiempo se acababa. Doña Luz ya estaba despierta, pero con los nervios al límite. Jimena no reaccionaba. Su piel estaba helada y su respiración apenas audible. Sabía que necesitaban ayuda, pero en ese momento no había nadie más que ella y ese caballo blanco que parecía tener más sentido común que todos los hombres de esa granja juntos. «¡Centella!», gritó. «¡Aquí estamos!». El caballo, al oírla, dejó de golpear. Se giró hacia el patio donde ya se habían reunido varios hombres. «¡Síganlo!», ordenó doña Luz desde la ventana. «Les está diciendo dónde ir». Centella dio media vuelta y galopó hacia un costado de la casa. Se detuvo frente a la entrada lateral, justo al lado del cuarto de Jimena. Ahí volvió a relinchar, fuerte, como si supiera que era su última oportunidad. Rogelio fue el primero en moverse. «¡Vamos!», gritó. «¡Ese animal nos está guiando!». Los peones corrieron tras él. La puerta se abrió de golpe y varios hombres entraron al cuarto. Doña Luz los esperaba, pálida pero firme. «Ayúdenme a levantarla, necesita aire, y alguien que corra al pueblo por un médico». Jimena seguía inconsciente, pero su cuerpo se sacudía de vez en cuando, como si algo dentro de ella luchara por quedarse. Valentín entró con un botiquín viejo y manos temblorosas. «Nunca me ha tocado esto, pero lo intentaré». Mientras tanto, Centella no se movió. Se quedó ahí, frente a la entrada, como un centinela. Respiraba agitado, con espuma en los belfos, pero no se apartaba. Rogelio lo miró, con los ojos apretados. «Ese semental hoy nos salvó a todos». Doña Luz asintió sin decir palabra. Adentro, los peones abrían ventanas, traían agua fría, hacían lo que podían. Jimena empezó a emitir un quejido bajo, como si regresara del fondo de un pozo. «Está volviendo», dijo doña Luz con la voz quebrada. «Está luchando.
En la entrada, Centella relinchó una última vez. Luego bajó la cabeza y, sin prisa, caminó hasta el árbol más grande del patio y ahí se quedó, respirando profundo. Media hora después, el médico del pueblo llegó. Lo traía Jacinto, molesto por haber sido sacado de la cama a esas horas. ¿Y todo por una fiebre?, murmuró entre dientes, pero al ver a Jimena palideció. Si no me hubieran llamado hoy, ella no pasaba de esta mañana. Doña Luz no dijo nada. Solo acarició el cabello de la muchacha mientras le cerraba los ojos suavemente para que descansara. El doctor atendió con rapidez. Pinchazos, sueros, medicinas, todo lo que hacía falta. Al salir, miró a Ramiro, que había llegado recién, apurado y confundido, y le dijo sin rodeos: su hija vive por 2 razones. La señora que no se rindió y ese caballo blanco que golpeó la puerta como si supiera lo que hacía. Ramiro tragó saliva. Miró hacia Centella, que ahora dormía bajo la sombra del árbol. No supo qué decir. Y ahí, en ese silencio, el hombre rico entendió algo que nunca había querido ver: que la vida, la verdadera vida, no está en las cuentas ni en las máquinas. Está en los gestos silenciosos, en un semental que no se deja montar, pero se queda junto a quien lo necesita, en la dignidad de una mujer que no se arrodilla, en la resistencia de una hija que, aún abandonada, sigue amando. Centella había hecho su parte. Ahora la granja tenía que hacer la suya. El motor de la camioneta de don Ramiro rugía con fuerza al cruzar la entrada principal de la granja. Eran casi las 7 de la mañana y el sol apenas se colaba entre las ramas del viejo guamúchil, pero los peones ya estaban de pie. No por la rutina, sino porque algo distinto se sentía en el aire. Una tensión espesa, densa como la bruma de los días malos. Ramiro bajó del vehículo con paso firme, como siempre, impecable, la camisa planchada, los zapatos limpios, pero su rostro estaba tenso. Le habían avisado con pocas palabras que Jimena había estado a punto de morir, que el médico había llegado gracias al caballo blanco, que Centella, el semental que nunca quiso vender ni aceptar, había salvado a su hija cuando nadie más se movió. Lo esperaban en silencio. Valentín, Rogelio, Doña Luz y varios trabajadores más formaban una especie de muro humano frente al portal de la casa. Nadie sonreía, nadie los saludaba. Ramiro los miró desconcertado. No estaba acostumbrado a ese tipo de recibimientos. ¿Dónde está mi hija?, preguntó con voz seca. Doña Luz se adelantó. Tenía los ojos hinchados, pero la espalda recta. Viva, gracias al caballo que tanto desprecia y a la gente que usted lleva años ignorando. Ramiro no supo qué decir. Abrió la boca, pero no encontró palabras. Usted no estuvo, continuó ella, cuando la niña deliraba, cuando se nos iba. Usted estaba en la ciudad, firmando papeles, tomando café con ese Jacinto que solo quiere desmontar esta granja y venderla a pedazos. Eso no es justo, balbuceó él. ¿Justo?, interrumpió Rogelio, dando un paso al frente. ¿Y es justo que su hija tenga que mirar por la ventana para encontrar compañía en un caballo, porque su padre anda más ocupado con maquinaria que con su sangre? Ramiro tragó saliva. Estaba acostumbrado a que lo obedecieran, a que bajaran la cabeza, pero ahora, cada mirada frente a él lo juzgaba sin miedo. Yo no sabía que estaba tan grave. No quiso saber, dijo Valentín. Y ahora viene a jugar al padre dolido cuando fue el semental, ese caballo indomable, el que hizo lo que usted no hizo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Ramiro, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de sus decisiones. No eran solo palabras. Lo que veía en los ojos de su gente no era enojo pasajero, era decepción profunda. Era el tipo de dolor que nace cuando alguien en quien confías te abandona. Se acercó a la puerta, quiso entrar, pero Centella, que seguía echado bajo el árbol, se levantó. Caminó lento, con paso firme, y se paró frente a él. No relinchó, no lo empujó, solo lo miró, fijo, como si le dijera: piensa bien lo que vas a hacer.
Ramiro se detuvo. No era miedo, era algo más, una especie de respeto forzado que no sabía cómo sentir. Por un instante quiso acariciar al caballo blanco, pero Centella retrocedió un paso. Fue suficiente para entenderlo. Entró a la casa. Encontró a Jimena dormida, con su piel aún pálida pero respirando mejor. Doña Luz le acomodaba el suero, le limpiaba la frente con suavidad. Ramiro la observó en silencio. Y entonces lo golpeó algo que ni el dinero ni el orgullo pueden evitar. Culpa. Se acercó. Quiso tomarle la mano a su hija, pero justo antes de tocarla, Jimena abrió los ojos. Lo miró. No dijo nada. No gritó. Solo lo miró con una tristeza que lo atravesó como cuchillo. «Papá», murmuró con voz rasposa, «ya no tienes que venir si no quieres quedarte». Ramiro sintió que algo dentro de él se quebraba. No pudo hablar, solo bajó la mirada y entendió que esa frase, tan corta, llevaba años formándose en el corazón de su hija, solo que hasta ahora había tenido la fuerza para decirla. Salió de la habitación con pasos pesados. Afuera, los trabajadores seguían ahí, esperando, observando. Él no pidió disculpas, no ofreció explicaciones. Solo se detuvo y dijo con voz baja, «No merezco lo que ustedes hicieron por ella». Y sin más, caminó hasta el corral. Se sentó en una piedra. Y ahí se quedó, mirando al campo que una vez creyó que dominaba, mientras Centella lo observaba desde la distancia. Ese día, Ramiro dejó de ser el hombre rico de la granja, y por primera vez entendió el verdadero valor de la dignidad. La noticia no tardó en salir de los límites de la granja. Como viento entre cañaverales, el rumor se expandió por el pueblo. El caballo blanco salvó a la hija del patrón, mientras él andaba en reuniones y lujos en la ciudad. Las palabras viajaban rápido entre comadres en la tienda, entre hombres en el taller mecánico y en los pasillos de la escuela rural. «¿Ya supiste lo de Jimena?», preguntó una señora mientras recogía tortillas calientes. «Dicen que se estaba muriendo y que fue el semental el que alertó a todos, que si no es por ese animal, la niña no despierta, y que el patrón ni estaba», agregó otra con tono de indignación. Imagínate, su propia hija. Lo que más dolía no era solo el abandono, sino la frialdad con la que Ramiro había actuado. En un pueblo donde la familia es sagrada y la sangre se respeta, dejar a una hija enferma sin asistencia era imperdonable. Y aunque muchos lo habían respetado durante años por ser el hombre rico, el que daba empleo y mantenía la tierra en producción, ahora lo miraban distinto. Los comentarios no tardaron en llegar a oídos de Ramiro. Esa misma tarde, al bajar al pueblo por unos insumos, sintió las miradas clavadas en la espalda. Saludó con un movimiento de cabeza, pero nadie respondió. En la farmacia, la señora que siempre le daba paso, ahora se quedó firme en la fila, sin voltearlo a ver. ¿Y la niña?, preguntó el boticario sin levantar la mirada. «Mejorando», dijo Ramiro con voz baja. «Pues dele las gracias al caballo, porque aquí todos ya sabemos cómo estuvo la cosa». Ramiro no respondió. Pagó en silencio y salió. En la plaza, los niños jugaban mientras las madres cuchicheaban. «El semental tiene más corazón que él», decían. «Ese caballo blanco fue el único que no abandonó a la niña». Las palabras se clavaban como piedras. No gritaban, pero dolían más. De regreso en la granja, lo esperaba doña Luz con la mirada firme. «Le advertí, patrón, pero usted eligió mirar pa' otro lado, y ahora ni la tierra lo quiere». «Ya me di cuenta», murmuró él. «¿Y qué piensa hacer?». Ramiro no contestó. Caminó hacia el corral donde Centella descansaba. El caballo lo miró de reojo, sin miedo, sin odio, solo con esa dignidad serena que siempre lo había distinguido. «Ese animal tiene más coraje que cualquiera de nosotros», dijo Valentín, que venía detrás. «Sí, y más conciencia también», respondió Ramiro, por fin con algo de verdad en la voz. Esa noche, bajo un cielo despejado por primera vez en días, Ramiro salió solo al potrero.
Se sentó junto a la cerca, donde podía ver a Centella moverse entre la hierba iluminada por la luna. «Te ganaste el respeto de todos sin decir una sola palabra», le dijo al caballo blanco, como si esperara una respuesta. Y tal vez sí la recibió, porque Centella se acercó, bajó la cabeza y resopló suave frente a él. Luego dio media vuelta y siguió su camino. A lo lejos, las luces del pueblo titilaban como estrellas bajas. La historia ya no era solo de la niña enferma, ni del padre ausente. Era una historia que hablaba de orgullo, de errores, de una comunidad que empezó a preguntarse qué significaba realmente tener poder y qué significaba perderlo. Y en el centro de todo, el semental, ese caballo indomable que sin buscarlo había expuesto la verdadera cara de un hombre que creía tenerlo todo, pero lo había perdido todo, menos la posibilidad de cambiar. La noticia ya no era solo un murmullo. En las calles, en la fila del mercado, en la iglesia misma, la gente hablaba con nombres propios. Ramiro, Jimena, Doña Luz y Centella. Las opiniones se dividieron como un machete sobre tronco seco. Unos defendían a Ramiro, argumentando que siempre dio trabajo, que nadie sabe lo que pasa dentro de una casa ajena, que quizá tenía sus razones. Eran, en su mayoría, los que habían hecho tratos con él, quienes se beneficiaban de su poder económico. Pero la gran mayoría, los que sudaban bajo el sol y veían la granja desde abajo, estaban con Ximena. Esa niña no merecía ese abandono, enferma como estaba, decían. Y Doña Luz, si no fuera por ella, ya estaríamos hablando de un entierro. Y el caballo blanco, el semental, como si supiera. Como si tuviera alma. En el bar de la esquina, un viejo jornalero dio el primer golpe sobre la mesa. ¿Saben qué me dolió más? Que fue un animal el que actuó como humano. Silencio. Luego, varios asentimientos. Algo se había roto, y no era solo la imagen del patrón, era la estructura entera de respeto temeroso que durante años había sostenido su poder. En la granja, Ximena ya estaba más fuerte. Caminaba con dificultad, pero sus ojos habían recuperado ese brillo que Ramiro nunca supo entender. El primer lugar al que fue al corral. Centella estaba ahí, echado bajo la sombra, con una herida en la pata trasera. Nada grave, pero evidente. Un corte largo, probablemente al cruzar la cerca para alertar al pueblo. Ximena se arrodilló con cuidado, ignorando el dolor que todavía la debilitaba. Con manos suaves, limpió la herida con agua tibia. Centella no se quejó, solo la miró, tranquilo, con esa confianza ciega que solo se da una vez en la vida. «Me salvaste», le dijo, «y ni siquiera sabía si yo lo merecía». Centella bajó el hocico hasta su hombro. Era un gesto simple, pero Ximena lo sintió como un abrazo. Desde lejos, Ramiro los observaba, y por primera vez sintió celos. No de la cercanía con el caballo, sino de la conexión, esa que él nunca tuvo, ni con su hija, ni con nadie. Esa tarde, en la cocina, Doña Luz y Ramiro se encontraron frente a frente. Ella amasaba tortillas con manos fuertes. Él, con la mirada baja, rompía el silencio con torpeza. «La gente habla mucho, ¿verdad?» «Sí, patrón, pero lo que más duele no es lo que dicen, es que tengan razón». Ramiro asintió, derrotado. «No supe cuidar, ni a mi hija ni a esta tierra». Doña Luz dejó la masa, lo miró directo a los ojos. «Todavía puede, pero va a tener que elegir entre seguir siendo el hombre rico o convertirse en un buen hombre». Esa noche, un grupo del pueblo llegó hasta la granja, no con antorchas ni gritos, solo con preguntas y una verdad en común. «Queremos saber si va a vender el maizal», preguntó una mujer, madre de 2 hijos que trabajaban ahí. «Y si va a despedir gente», añadió un joven. «Porque si es así, dígalo de frente». Ramiro respiró hondo. Miró a Ximena, que escuchaba desde la galería. Luego bajó los ojos y habló. «No, no voy a vender. No voy a despedir. La granja no es una empresa, es una comunidad. Y tengo que aprender a verla así». Hubo silencio.
Un murmullo, algunas miradas incrédulas, pero algo se movió, como si una pequeña parte de lo que se había roto empezara a recomponerse. Más tarde, Ramiro entró al cuarto de su hija. Ella lo miró sin decir nada. «No sé cómo empezar», dijo él. «Empieza por no mentirme», respondió ella. «Yo no quiero un padre perfecto. Solo uno que no desaparezca cuando más lo necesito». Él se sentó a su lado, le tomó la mano. Esta vez, ella no la retiró. «¿Puedo quedarme un rato?» «Si te vas a quedar siempre», susurró. «Entonces sí». Ramiro asintió. Y afuera, bajo la luz de la luna, el semental dormía. El caballo blanco que había hecho lo que nadie se atrevió. No hablaba, no juzgaba, no exigía. Solo estaba ahí, como un símbolo de todo lo que todavía podía salvarse. El sol apenas se levantaba cuando el celular de Ramiro vibró sobre la mesa de madera vieja que hacía años no usaba. No era una llamada cualquiera, era él, Jacinto Figueroa. Ramiro dudó en contestar. Sabía que no sería una conversación agradable. «Bueno, Ramiro, ya basta de sentimentalismos», dijo Jacinto del otro lado sin saludar. «Me llegó la noticia. ¿Es cierto que cancelaste la venta del maizal?» «Sí, y no pienso cambiar de opinión». «¿Perdiste la cabeza? Ese terreno es oro. No vas a encontrar otra oportunidad como esta». «Jacinto, esto no se trata de dinero. Se trata de lo que hemos hecho mal todos estos años. Yo tengo que corregirlo». Silencio. «¿Sabes cuántos inversionistas están detrás de esto? ¿Cuánto tiempo he invertido en convencer a los técnicos, a los compradores, a los del banco? No puedes arruinar todo porque te entró la culpa». «No es culpa», respondió Ramiro con voz firme. «Es conciencia». Y colgó. Pero Jacinto no era de los que aceptaban un no como respuesta. Esa misma tarde, su camioneta llegó levantando polvo a la entrada de la granja. No tocó la bocina, no esperó invitación. Caminó directo hacia la casa, empujando la puerta sin anunciarse. Jimena lo vio primero. Su expresión se endureció. Llamó a Doña Luz, que salió de la cocina con el rostro lleno de harina y los ojos alerta. «¿Qué quiere ahora?» Ramiro bajó las escaleras justo cuando Jacinto alzaba la voz. «¿De verdad vas a tirar todo por la borda por una historia con final emotivo? Esto es negocio, Ramiro. Tú eras empresario, no un pastor de caballos salvajes». «No soy pastor», respondió él, sereno. «Pero tampoco soy el mismo hombre rico que creía que todo se arregla con una firma». Jacinto se acercó, amenazante. «Si cancelas este acuerdo, yo también me retiro de todo, y cuando quieras mover un peso no vas a tener respaldo. Te vas a quedar solo». Ramiro no respondió de inmediato. Luego caminó hacia la ventana, donde Centella dormía bajo el árbol. «Prefiero quedarme solo que traicionar lo único que todavía vale la pena conservar». Jacinto se fue sin despedirse, pero antes de arrancar el motor se acercó a Valentín, que barría el patio. «Dile a tu patrón que no se confíe. Los favores, una vez cortados, no vuelven. Y esta granja no va a resistir sola». Valentín no respondió. Solo lo miró marcharse con la misma mirada que uno le da a la tormenta cuando ya pasó, sabiendo que mojó, pero también sabiendo que uno sigue de pie. Esa noche, Ramiro no durmió. Se quedó sentado en el corredor, viendo las sombras moverse bajo la luz tenue. Ximena se acercó con una taza de té caliente. «¿Tienes miedo?» «No por mí», respondió él, «por lo que construí mal». «Entonces tienes algo bueno, porque el miedo no es debilidad cuando viene del deseo de hacer las cosas bien». Ramiro la miró. Ella sonrió, tímida, pero firme, y por primera vez, él sintió que algo en su corazón se acomodaba en su sitio. Al amanecer, convocó a todos los peones. Nadie sabía qué iba a decir. Algunos temían despidos, otros nuevas reglas. Ramiro se paró en medio del patio, con el rostro descubierto, sin trajes ni relojes caros. Solo él, la tierra y la gente que la hacía respirar. «No voy a vender ni un metro más. Esta granja se queda con ustedes. Vamos a trabajar diferente,
con menos máquinas y más respeto. Hubo silencio, luego un aplauso, después otro y otro. Doña Luz miró a Centella, que observaba desde la colina. Él ya lo sabía, murmuró. Y Jimena, desde el fondo, apretó los labios con fuerza. No por tristeza, sino porque, por primera vez, el final ya no parecía una caída, sino el inicio de algo digno. Jimena se paró frente al espejo del cuarto con el cabello aún húmedo por el baño de la mañana. Su cuerpo seguía débil, pero sus ojos ya no mostraban fiebre, sino una decisión que venía fermentando desde lo más hondo de su silencio. Se miró por unos segundos, respiró profundo y salió con paso firme hacia el corredor, donde sabía que su padre la esperaba. Ramiro estaba sentado en el banco de madera, mirando la tierra como si le estuviera pidiendo permiso para quedarse. No la vio venir hasta que escuchó sus pasos. «¡Papá!», dijo ella con voz clara. Él levantó la mirada. La vio. Se le cruzaron 1000 cosas por la mente, pero ninguna fue más fuerte que el temblor que sintió al ver la convicción en los ojos de su hija. «Tenemos que hablar», añadió Jimena, «pero esta vez vas a escuchar». Ramiro asintió sin decir nada. Jimena se sentó frente a él. No había enojo en su rostro, pero sí una seriedad que exigía atención. «Todo este tiempo me pregunté qué hice para que me dejaras sola cuando más te necesitaba. Me inventé excusas, papá. Pensé que estabas ocupado, que no sabías, que alguien no te avisó». «Jimena, no, espera, déjame terminar». Ramiro cerró la boca. Lo que más dolió no fue la fiebre, ni el miedo, ni la oscuridad. Fue mirar por la ventana y ver que el único que no se fue un caballo, el semental que tú mismo querías vender porque no servía para nada. Él sí se quedó. Sus palabras caían como gotas densas. No había gritos, no había drama, solo verdad, cruda y dolorosa. Ramiro bajó la mirada. Por un momento pareció más viejo, más frágil. «Jimena, me equivoqué, te fallé». «No solo a mí», dijo ella con firmeza, «a todos los que te siguen llamando patrón aunque ya no los veas, a Doña Luz, a Rogelio, a cada uno que ha sudado esta tierra mientras tú hacías negocios desde una camioneta». Ramiro tragó saliva. No sabía cuánto daño causaba. «Pues ya lo sabes, y no se repara con promesas, se repara con actos, con cambios». Ella se puso de pie. Se acercó y se agachó un poco mirándolo directo. «Tú me enseñaste que hay que ganarse el respeto, pues ahora te toca ganártelo otra vez, aquí, con todos». Más tarde ese mismo día, Jimena pidió algo inusual, una reunión. No con peones ni solo con su padre, con todos, gente del pueblo, vecinos, trabajadores viejos y nuevos. Se juntaron en el patio principal, bajo la sombra del guamúchil, con la curiosidad en el rostro. Jimena tomó la palabra. «Esta tierra nos sostiene a todos. No es propiedad de uno solo. No puede ser dirigida como si fuera una fábrica. Aquí nacimos muchos. Aquí dejamos la vida muchos más. Y es hora de que eso se respete». Silencio. «No vine a pelear ni a humillar a nadie. Vine a pedir que trabajemos juntos, con dignidad». Los murmullos empezaron a crecer. Algunos aplaudieron, otros solo asintieron, con los ojos húmedos. Ramiro escuchaba desde un rincón. No se movía, pero por dentro todo le cambiaba. Cuando parecía que la reunión cerraría en calma, Jacinto apareció, solo, sin aviso. Traía papeles en mano y una sonrisa torcida. «Lamento interrumpir este momento tan emotivo», dijo irónico, «pero el contrato de venta aún tiene una cláusula pendiente. Si Ramiro no paga lo acordado, esta granja será mía». Todos se quedaron helados. «¿Qué dice?», preguntó Doña Luz, apretando los puños. Jacinto levantó el papel. «Aquí está, firma y fecha. Si no me pagan antes de 3 días, la propiedad pasa a mis manos». Ramiro lo miró. Luego miró a su hija. Y en ese instante entendió lo que tenía que hacer. «No te la vas a quedar», dijo, poniéndose de pie. «Y no porque te deba dinero, sino porque esta tierra no se negocia más con gente sin alma.
¿Y cómo piensas detenerlo? Con ellos, respondió señalando a la gente, y con ella, Jimena caminó a su lado. Vamos a luchar, dijo con voz firme, y esta vez no vamos a perder. Centella relinchó desde la colina como si confirmara el pacto, y todos supieron que la verdadera batalla apenas empezaba. Esa noche, Ramiro no durmió, no porque tuviera miedo de perder la granja, sino porque entendía, al fin, que ya había perdido algo más grande: su gente, su hija, su lugar entre los que realmente construyen con las manos y el corazón. Sentado en la vieja mecedora del corredor, escuchaba el crujido de la madera y el silencio del campo, ese que solo aparece cuando uno empieza a ver de verdad. Miró sus manos, limpias, impecables, y pensó que tal vez por eso nadie le tenía confianza ya, porque hacía mucho que no metía las manos en la tierra, que no sudaba al sol, que no escuchaba sin interrumpir. A lo lejos, Centella caminaba lento cerca de los potreros, como un guardián que no descansa. El semental no buscaba aplausos, solo hacía lo que su instinto le dictaba. Esa noche, Ramiro lo envidió. Al amanecer, bajó al corral sin sombrero, sin camisa planchada. Vestido como cualquiera, cruzó la cerca donde trabajaban Valentín y Rogelio. ¿Y ahora sí va a ensuciarse las botas, patrón?, dijo Rogelio sin sarcasmo, solo con cansancio. Ramiro lo miró directo. Quiero aprender, esta vez, no a mandar, sino a hacer. Valentín dejó la herramienta. Se acercó. ¿Y cree que con eso basta? No, pero quiero empezar por ahí. Silencio. Luego, sin decir nada, Rogelio le pasó una pala. Ramiro la tomó, pesada, fría, real, y empezó a trabajar junto a ellos. No habló más, no pidió dirección. Solo obedeció. Mientras limpiaban un canal de riego tapado, Ramiro resbaló y cayó al barro. Los hombres se acercaron para ayudarlo, pero él levantó la mano. Déjeme, tengo que acostumbrarme a caer. Nadie se rió, nadie lo humilló. Solo lo vieron levantarse solo, cubierto de tierra, y en ese gesto muchos entendieron que tal vez sí quería cambiar. Horas después, en la cocina, doña Luz lo vio entrar sudando, con tierra hasta las rodillas. Le sirvió café sin decir nada. No vine a que me aplaudan, dijo él. Solo quiero ganarme el derecho de estar aquí. Ella lo miró, con esa mezcla de juicio y compasión que solo tienen los que han criado hijos ajenos. Entonces empieza por no hablar tanto, escucha más y actúa mejor. Ramiro bajó la mirada. Asintió. Por la tarde, Jimena lo encontró en el patio, sentado junto al pozo. No pensé verte así, dijo ella. Ni yo. Ella se sentó a su lado. ¿Y qué vas a hacer con lo de Jacinto? Voy a pagarle hasta el último peso, pero no con la tierra. Si tengo que vender los tractores, lo haré. Si tengo que trabajar con las manos, también. Jimena lo miró, con una mezcla de incredulidad y respeto. ¿Y si no alcanza? Entonces lo enfrentaremos juntos. Fue la primera vez que usó esa palabra, juntos. Y no sonó vacía. Al caer la noche, Ramiro se acercó al potrero donde Centella descansaba. Caminó lento, sin apuro. El caballo levantó la cabeza al verlo. Ramiro no traía lazos, ni azúcar, ni órdenes. Solo estaba ahí, parado frente al semental, con las manos vacías. Gracias, le dijo, por no irte cuando todos lo hicimos. Centella lo miró. Luego dio un paso al frente y bajó la cabeza. No fue sumisión, fue reconocimiento. Un instante de paz entre dos seres que, a su manera, se entendían por fin. Esa noche, Ramiro escribió algo en una hoja. No era un contrato, era una lista. Nombres: Valentín, doña Luz, Rogelio, Jimena, el médico del pueblo, hasta Centella. A un lado de cada nombre escribió: debo agradecer, debo escuchar, debo reparar, porque entendió que la redención no es un acto único, sino un camino largo, hecho de pasos pequeños y decisiones difíciles. Y mientras tachaba la palabra dueño de sus papeles y escribía compañero, el viento sopló fuerte sobre la granja, un viento nuevo, uno que traía cambio y esperanza.
La mañana comenzó con algo que hacía años no se escuchaba en la granja: risas de niños. Doña Luz había abierto la cocina principal desde temprano y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el eco de voces pequeñas que corrían por los pasillos. Jimena, con el cabello suelto y los ojos llenos de energía, organizaba sillas bajo la sombra del guamúchil. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Valentín cargando unas bancas. Claro, esta tierra necesita más que trabajo, necesita alegría, y los niños traen eso sin pedir permiso. Desde el pueblo, las madres llegaban con sus hijos de la mano, algunos descalzos, otros con ropa prestada, pero todos con una mirada curiosa. Nunca les habían abierto así las puertas de la finca. Ahora no solo entraban, se sentían parte de ella. Doña Luz repartía cuadernos y crayones como si fueran tesoros. Jimena se sentaba en el centro del grupo, contando historias del campo, de los animales, de las semillas que dormían bajo tierra hasta que alguien con amor las despertaba. ¿Y Centella?, preguntó una niña mirando hacia el corral. Centella está descansando, pero en cuanto se recupere les va a enseñar más que cualquier libro, respondió Jimena sonriendo. Los ojos de los niños se abrieron como lunas llenas. Algunos nunca habían visto de cerca un caballo, y menos un semental tan imponente como el caballo blanco que había salvado a Jimena. A media mañana, Ramiro apareció con una canasta de frutas. Se acercó despacio sin querer romper el encanto del momento. Doña Luz lo vio desde lejos y asintió. Había cambiado, se notaba. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Jimena lo miró, luego miró a los niños. Sí, claro, puedes repartir esto mientras pintan. Y así lo hizo. El hombre rico que antes no se detenía ni a mirar a los trabajadores a los ojos, ahora escuchaba a un niño contarle sobre su perro perdido mientras le ofrecía una manzana. El silencio de antes, ese que separaba, ahora se rompía con cada palabra compartida. En el corral, Centella se incorporaba con más fuerza. Su herida en la pata ya casi estaba cerrada. El veterinario del pueblo, que nunca había pisado la finca hasta ahora, lo revisaba con cuidado. Es un animal fuerte, pero más que físico, lo suyo es el alma, dijo. Nunca vi a un semental con tanto temple. Es como si supiera que lo están mirando, que lo esperan. Y lo esperaban. Los niños se asomaban por la cerca, esperando verlo moverse. Cuando Centella dio sus primeros pasos fuera del establo, hubo un aplauso espontáneo. Uno de los pequeños se le acercó con una flor en la mano. Centella la olfateó y se dejó acariciar. Ese gesto simple, tierno, cerró una herida que la comunidad ni siquiera sabía que tenía. Esa tarde, Jimena subió al viejo palco de madera donde antes solo hablaba su padre. Esta vez no había discurso ni papeles, solo ella y una idea. Esta finca fue símbolo de distancia. Hoy queremos que sea símbolo de encuentro. Vamos a crear un centro comunitario aquí para aprender, sembrar, compartir, para sanar. Los murmullos se convirtieron en emoción. Nadie lo había imaginado, pero todos sabían que era necesario. Ramiro, desde el fondo, miraba a su hija con una mezcla de orgullo y humildad. No era él quien guiaba ahora, era ella, y eso estaba bien. Al final del día, Centella caminó hasta la entrada de la finca. Se paró firme, observando el horizonte. El viento movía su crin como bandera blanca. Algunos decían que era solo un caballo, pero ahí, bajo la luz anaranjada del atardecer, Centella era mucho más. Era la esperanza que se quedó cuando todos se fueron. Era el guardián silencioso de la dignidad perdida. El puente entre el pasado roto y el futuro posible. Y cuando relinchó, fuerte y claro, todos supieron que el renacer no era un sueño, era realidad. Y estaba galopando. Ramiro desayunaba solo. La mesa grande de la casa principal, antes símbolo de su autoridad, ahora parecía demasiado grande para una sola taza de café y un pan seco. Desde la ventana se escuchaban risas de niños.
el martilleo de nuevas estructuras de madera, voces dando instrucciones, pero todas sin él. Miró la silla vacía frente a él. Ahí, Ximena solía sentarse de niña, esperando una palabra amable que nunca llegaba. Ahora ella estaba al frente del centro comunitario, con Doña Luz y la gente del pueblo ayudando. La finca había cambiado, la vida también. Ramiro tragó saliva. Esa soledad no dolía por estar solo, dolía porque entendía que él mismo la había elegido. Hasta que fue demasiado tarde. Decidió hacer algo que le costaba, acercarse sin mandar, sin exigir. Bajó al patio con el sombrero en la mano, como quien llega por primera vez a un lugar. Vio a Valentín clavar estacas, a una señora cosiendo uniformes para los niños y a Ximena pintando junto a los pequeños. ¿Te ayudo con eso?, preguntó él, torpe, señalando las brochas. Ximena lo miró, no con enojo, sino con sorpresa. ¿Estás seguro? No mucho, pero quiero intentar. Ella le pasó una brocha. Empieza por los bordes. Son los más delicados. Ese comentario, simple, se le quedó grabado a Ramiro, porque los bordes eran justo donde siempre falló, donde no supo ver lo frágil, lo sensible, lo que más necesitaba cuidado. Horas después, mientras limpiaban pinceles, Ximena rompió el silencio. Cuando era niña, pensé que algún día ibas a cambiar. Ramiro la escuchó con el pecho apretado. Pensé que cuando mamá murió, ibas a acercarte. Que ibas a hablarme como papá, no como patrón. Lo sé, respondió él, bajando la mirada, pero me escondí detrás del trabajo. Pensé que si mantenía todo en pie, lo demás se resolvería solo. Pues no se resolvió, yo crecí sintiéndome invisible. Ramiro respiró hondo. ¿Y hay forma de arreglar eso? Ximena lo miró. Sus ojos ya no pedían nada. Ahora solo esperaban honestidad. No se arregla, se reconstruye, y con tiempo. Ramiro asintió. Entonces, voy a quedarme todo el tiempo que necesites. Esa tarde, Doña Luz se le acercó a Ramiro mientras él cargaba bultos junto a los demás. Nunca pensé verte así, patrón. ¿Y eso es bueno o malo? Es diferente, y a veces diferente es justo lo que se necesita para sanar. Ramiro sonrió por primera vez en días. Gracias, Luz, por no soltar a mi hija, por no soltar esta tierra. No me lo agradezcas a mí, agradéceselo al caballo blanco que no se movió ni cuando todos los demás se fueron. Al caer la tarde, Ramiro caminó hacia el corral. Centella estaba ahí, pastando tranquilo. Se acercó despacio, sin la tensión de antes. Se paró a su lado y lo observó en silencio. No tengo palabras que te sirvan, lo sé. Pero si alguna vez tuviste dueño, o si alguna vez confiaste en alguien, espero que me des la oportunidad de merecerlo. Centella alzó la cabeza, lo miró y no se alejó. Fue suficiente. Al día siguiente, Ramiro despertó antes del gallo. No por deber, sino por ganas. Bajó al campo y se puso a trabajar junto a los demás. Nadie lo trató como jefe. Nadie lo rechazó tampoco. En la hora del almuerzo, compartió pan y frijoles en un tronco junto a 3 peones. ¿Y ahora qué sigue, patrón?, preguntó uno medio en broma. Que me llamen Ramiro y que hagamos esto juntos. Con respeto, con dignidad. Las miradas se cruzaron. No hubo aplausos, pero sí un asentimiento general, como cuando una planta empieza a brotar donde parecía que ya no había nada. Esa noche, Ximena escribió en su diario: mi padre no cambió por mí, cambió por él, y por fin eso nos está uniendo. La finca ya no es suya, es de todos, y Centella, bueno, Centella sigue siendo el más sabio de todos nosotros. Y así, en silencio, la granja empezaba su nuevo rumbo, sin cadenas, sin dueños, solo con gente dispuesta a caminar, a equivocarse, a pedir perdón y a sanar juntos. El sol empezaba a bajar despacio, dorando la tierra, como si la acariciara por última vez en el día. Las sombras se alargaban sobre los maizales y el canto de los grillos se mezclaba con el crujido de la madera de la vieja casa.
La granja, después de tantos días de tormenta, se sentía en paz. No era la calma falsa de antes, esa que se sostenía sobre órdenes y miedo, sino una quietud verdadera, nacida del trabajo compartido y la dignidad recuperada. Ximena caminaba descalza por el sendero de tierra. Llevaba en las manos una manta doblada y una libreta de apuntes que usaba para escribir cuentos a los niños. Tenía el rostro relajado, pero en los ojos le brillaba algo más profundo: certeza. Llegó al potrero donde Centella descansaba bajo el árbol. El semental levantó la cabeza al verla, como siempre. Ella se sentó en la hierba a su lado. No dijo nada. No hacía falta. Solo le acarició el cuello, suave, despacio, como si con cada roce le agradeciera todo lo que había hecho. «Míranos, Centella», susurró. «Nunca pensé que estaríamos aquí tú y yo, viendo este atardecer con el alma más liviana». El caballo blanco movió la cola, luego bajó el hocico sobre su regazo. Ella sonrió. Le pareció que ese gesto era como un cierre perfecto, como una firma silenciosa en la historia que habían vivido juntos. A lo lejos, Ramiro se acercaba. No traía prisa. Vestía sencillo, con el sombrero colgado a la espalda y las botas llenas de polvo. Caminaba como alguien que ya no quiere controlar nada, solo acompañar. Cuando llegó, se sentó al otro lado de Ximena. Ninguno de los dos habló de inmediato. Solo miraron el horizonte naranja y violeta como un lienzo hecho para ellos. «Te debo mucho», dijo él después de un rato. «Ya no me debes, papá. Me acompañas». «Y eso basta». Ramiro cerró los ojos. Por dentro, ese perdón lo limpiaba como la lluvia limpia la tierra seca. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Ramiro, como quien pregunta, sin esperar respuesta. Ximena pensó por un momento. Seguir, sin olvidar lo que fuimos, pero también sin usarlo de excusa para no avanzar. «¿Y tú?», añadió él. «¿Te quedarás aquí?». «Sí, este es mi lugar. Pero ya no como hija del patrón, sino como parte de algo más grande». Ramiro asintió. Lo entendía. No solo la tierra había cambiado, también las formas, los roles, las personas. «¿Y Centella?», preguntó él. «¿Qué crees que haga cuando ya no estemos?». «Cuidará a otros», respondió Ximena, acariciando el lomo del caballo. «Porque eso hacen los que tienen alma. No se van cuando termina su misión, se quedan para la siguiente». Ambos guardaron silencio. El viento movía las hojas del maíz, y en ese murmullo suave se escuchaba algo más: memoria, compasión, justicia. Ximena se puso de pie, miró la finca desde la colina. Ya no era la misma. Había nuevas estructuras, niños corriendo, adultos sembrando con alegría y voces que antes callaban, ahora contando historias en voz alta. Ramiro también se levantó, miró a su hija y por primera vez no la vio como una niña frágil, sino como una mujer fuerte que le había enseñado lo que nunca aprendió en libros ni contratos. «Gracias por no rendirte», dijo él. Ximena lo abrazó. «Gracias por no llegar tarde del todo». Centella relinchó una sola vez, fuerte, claro, con el pecho levantado hacia el cielo, como si anunciara algo, como si sellara el momento. Ximena rió. «Siempre sabe cuándo hablar. Es más sabio que todos nosotros», respondió Ramiro. Y así, bajo el último rayo de sol, los tres se quedaron un rato más, sin prisa, sin miedo, solo con la certeza de que a veces la justicia no llega con castigos, sino con segundas oportunidades. Porque hay caballos que no se dejan domar, pero enseñan a quienes se atreven a mirar más allá del orgullo. Y hay personas que aún heridas tienen el valor de sanar y de sanar a otros. La hacienda no volvió a ser como antes, fue mejor, y todo empezó con un caballo blanco que se quedó,
A veces no se necesita una voz para transformar una vida, solo basta con quedarse, permanecer cuando todos se van. Eso fue lo que hizo Centella, quedarse, mirar, proteger. En medio del abandono, el caballo blanco nos recordó algo que muchos han olvidado, que la dignidad no se compra ni se impone, se construye con actos de compasión, justicia y valor. Esta historia no es solo de Ximena ni de Ramiro, es también de todos los que alguna vez sintieron que no valían, y de quienes, con un solo gesto, supieron devolver el alma a lo que parecía perdido. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez sentiste el peso del silencio, la fuerza del perdón o el poder de una segunda oportunidad, te invito a dejar tu comentario. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué te hizo pensar? Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los campos más secos. Dale like si crees que el amor y la dignidad aún pueden florecer, incluso en los lugares más olvidados. Y si quieres seguir recibiendo historias que tocan el alma, suscríbete al canal. Porque aquí cada relato es una forma de recordarnos quiénes somos y lo que aún podemos llegar a ser.